La paz de Dios sean con todos, sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y los saludo desde la colonia Hermosa Provincia, desde Guadalajara, Jalisco, desde el país de México. En esta ocasión estamos transmitiendo desde la cabina de transmisiones, de grabaciones de Radio La Luz del Mundo, a quienes agradezco primeramente por prestarnos el espacio, permitirnos un momentito aquí en esta cabina para poder grabar el programa aquí en Guadalajara, Jalisco, en el país de México. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que, lo hemos titulado El Gen de Dios. Antes de comenzar nuestra plática, nuestra charla de este día, quisiera presentar a dos hermanos que han aceptado el participar en este tema. Son mis invitados de esta ocasión en el programa y quisiera presentarlos de izquierda a derecha. Está nuestro hermano Enrique Peñalba. La paz de Dios, hermano. La paz del Señor, sí, es una alegría estar acá compartiendo con ustedes y pues tratar este tema tan importante que yo creo que va a servir de mucho. Y también tenemos como invitado, que ya lo tuvimos en nuestro programa anterior, ustedes van a recordar, nuestro hermano Adonis Nieto. La paz de Dios, hermano. Amén, hermano, y la paz de Dios también sea con todos nuestros televidentes que están siempre pendientes de este muy bonito programa. Es para mí un gusto estar en este lugar. Sí, y quiero comentarles primeramente a nuestro hermano Enrique. Ambos son ministros de la iglesia, son ministros y que colaboran con el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín, y también ellos tienen una carrera profesionista. Nuestro hermano Enrique es ingeniero en ciencias de la computación. Sí. Y también él ha trabajado en algunos medios, hermano. Si nos quisiera comentar en los medios en los que ha laborado. Sí, hemos colaborado para el canal Luz TV del Salvador, en el programa específicamente Voces del Areópago. Hemos participado también en Radio Berea, y es más, en El Salvador también participamos en un medio local, una señal abierta en la que se transmite a diario un programa llamado La Luz del Mundo Hoy. Y nuestro hermano Adonis también, que aunque ya lo comentó en el programa anterior, quisiera que el día de hoy nos volviera a comentar los lugares o los programas en los que ha colaborado, hermano. Pues hemos colaborado, empecé colaborando en el programa Ahora El Salvador del Canal 12 de mi país, señal también abierta, un canal que se miraba en todo El Salvador, pero que luego a través de América TV se podía ver en Estados Unidos y en muchas partes de Europa. Luego lo compra TV Azteca y todavía se extendió a más países aún. Ahí participamos varios años. Luego se hizo otro programa que se llama Milena tu amiga, en el cual también tuve participación en materia de debate teológico. También participamos en Luz TV mucho tiempo en el programa Voces del Areópago, un programa de corte histórico y teológico, cuya finalidad era anunciar la verdad, exhibiendo la falsedad de las diversas ideologías religiosas. También he estado participando en el oriente del país en un canal que también se mira en los Estados Unidos, es el canal TRB, pero ya en materia más que todo de participar como ciudadano, haciendo un análisis de la política nacional e internacional. Y también participábamos en la radio, pero como ya nos trasladaron a otra zona, pues ya dejamos eso ahí. Sí, de hecho nuestro hermano Adonis también tiene una carrera profesionista, él es ingeniero industrial. Sí. Nuestro hermano me comentaba, y además, creo que eso fue antes de que estuviera en la iglesia, él estuvo una licenciatura en teología. Así es. ¿En dónde fue esa licenciatura? Fue en un instituto teológico vocacional. Sí, pues pues esos son los perfiles de nuestros hermanos y tienen una larga carrera, mucha experiencia en el ámbito de la comunicación, y también, sobre todo ustedes los han conocido. Yo los conozco a los hermanos porque los he visto a través de los medios, y nos han compartido una gran cantidad de conocimiento. Entonces vamos a entrar ya de lleno al tema.
El tema del día de hoy, como les comentaba al inicio, es el gen de Dios. Quisiera, antes de ingresar o iniciar en el tema, platicarles acerca de los genes. Sabemos que el ADN o ácido desoxirribonucleico es un descubrimiento reciente, vamos a decirlo ahorita entre comillas, donde pues a través de los cromosomas donde está el ADN se han descubierto algunos nucleótidos, o 4 de ellos, que son los que forman este gran rompecabezas, y que esos 4 nucleótidos forman lo que en secciones se les llama genes. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Que en cada gen hay una información sobre nosotros, sobre el color de ojos, sobre el color de cabello, sobre lo alto que es una persona, sobre lo bajo que es una persona. Incluso se ha especulado que ahí mismo está el carácter de la persona o su personalidad. Así, a grandes rasgos, es lo que incluso la ingeniería genética ha procurado manipular ciertas secciones del ADN, es decir, ha querido manipular algunos genes para, a lo mejor en algún embarazo futuro, seleccionar qué genes son los mejores para que el nuevo producto, el nuevo bebé, tenga las mejores características. Hay muchas cosas que todavía no se han logrado, pero que sí se tienen en perspectiva. Pero quisiera que comenzáramos, hermano Enrique, sí, nos pudiera platicar qué es el gen de Dios. Muy bien. Hablar de Dios y hablar de religión es algo que la gente lo ha hecho siempre, y precisamente el hablar de Dios es el estudio principal a nivel mundial. Dios, la vida, la muerte son los estudios más grandes realizados en todo el tiempo. Hay muchas personas que se han dedicado a analizar cuál es la razón, o por qué la gente cree, por qué la gente tiene fe, por qué la gente percibe o por qué la gente cree que existe un ser supremo, le llamen ellos como le quieran llamar, o lo conciban de la forma que lo quieran concebir. Muy bien, en la Universidad de Harvard se hace un estudio que precisamente fue en el año 2011, el doctor Dan Hammer lanza un libro donde explica que el ser humano está de alguna manera codificado. O sea, explica que el ADN es como un software que controla al ser humano. Según su teoría, Dios puso en el ser humano un gen que hace que la persona por naturaleza crea. Entonces, básicamente este estudio, esta teoría se basa en esto, que las personas por naturaleza crean. A eso se refiere el gen de Dios. Y explica y dice, ¿cómo es posible que las personas puedan creer en algo que no ven, en algo que no puedan oler, en algo que no puedan sentir, pero toda la gente cree? Y hace una especie de análisis entre toda la gente y todos concuerdan, todos creen en algo. Unos creen en Dios unicitario, otros creen en dualidad, otros creen en Trinidad, otros creen en 5000 dioses, otros creen en una diosa. Es decir, pero todo el ser humano cree. A eso Dan Hammer le llama el gen de Dios, que es la capacidad que el ser humano tiene para creer. Sí, entonces, como lo veíamos hace un momento, ¿verdad? En nuestro ADN están incrustados todo cuanto somos. Una parte de ella, nos dice nuestro hermano Enrique, un gen de esos, sí, es el que nos hace creer en Dios. Sí, según esta teoría. Ajá, correcto. Pero los genes, una realidad es que los genes, digamos, en nuestra creencia vienen desde Adán. Todos sus genes ya han sufrido ciertas mutaciones, y que decíamos al principio, entre comillas, el genoma humano, o lo que es el ADN, es algo reciente. Pero, hermano Adonis, ¿qué es lo que nos dice la historia? ¿Es un descubrimiento reciente o qué sucede aquí? Realmente, dijo Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Sucede que hay cosas que para nosotros son novedosas.
pero cuando nosotros le echamos un ojazo a la historia, por ejemplo en Sumeria, se encuentra una figura rupestre de un dios llamado Enlil, que de hecho tiene colgando de sus manos la cadena del ADN. Así es. Y dibujada perfectamente tal cual se concibe en este tiempo. Y estamos hablando de que eso fue hace miles de años en la historia. De acuerdo a los estudios que se han hecho, eso es muy antiguo. Y ahí aparece ya un conocimiento que de hecho le atribuyen a este personaje haber como alterado el ADN del ser humano. Bueno, hay muchas teorías que giran en torno a eso. Más adelante nos encontramos con la vara de Esculapio, donde nos aparece la figura helicoidal, haciendo alusión al gen del hombre, pero representado por dos serpientes, que de hecho es un símbolo pagano que pasó a ser incluso símbolo de la medicina a nivel mundial. Todos los médicos andan esas dos serpientes, que es una representación precisamente del mismo ADN, porque ellos son los que pues se supone que trabajan para el beneficio del ser humano. Y es bastante curioso que Adán coincide con ADN, el principio de la humanidad. Tenemos también un libro que se llama Génesis, que también habla de Génesis, principio, aunque por ahí indagamos que pues es un nombre que significa los genes de Isis, pero igual siempre hace alusión al principio. Sí, y para que más o menos entendamos un poquito más, lo que lo estaremos poniendo aquí en pantalla es como una escalera retorcida, es la forma helicoidal, y vamos a pensar es decir, como unos 7 8 escalones es un gen, ¿verdad? Para que más o menos entendamos lo que es el ADN en sí. De todas maneras, ahorita hay mucha información a través de del internet, pero aquí sí nos interesaría saber, esta persona que inició o que propuso esta teoría del gen de Dios, es decir, todo ser humano tiene incrustado en su ADN un gen que le hace tener la necesidad de creer en algo. Entonces, ¿cómo se llegó a esa conclusión que hermano Enrique? Sí, bueno, la conclusión prácticamente viene por un estudio a más de 2,000 personas de diferentes razas, de diferentes países, clases sociales. A todos se someten a un estudio y bajo ese estudio todos concuerdan con lo mismo. Aunque la genética de cada persona sea diferente, en este sentido todos concordaron. Y es en este punto la necesidad de creer en Dios, en dioses. Entonces prácticamente es un estudio pues bien hecho. Y claro, ellos toman también parte de lo que es la escritura. O sea, ellos se amparan no solamente a un estudio genético, sino que también toman una comparación de lo que la escritura habla. ¿Cuál comparación será? Sí, no en el sentido genético, sino dice en el libro de los Hechos, llega el apóstol Pablo donde está en Atenas y les dice: veo que ustedes son muy religiosos. Entonces en Atenas todo el mundo era religioso, todo el mundo creía en algo, tenían altares para los diferentes dioses. Dice también que tenían un altar que decía al Dios no conocido, es decir, habían dioses para todos los gustos. Y si nosotros nos vamos hacia más atrás, el mundo por naturaleza es religioso. Entonces toman la comparación genética y la comparación histórica, la comparación bíblica, y concuerda según este pensamiento, porque como menciona Adonis, en las figuras rupestres de todas las civilizaciones la religión está incrustada en todas las culturas. Si observamos la cultura sumeria, era una cultura muy religiosa, la cultura egipcia,
la cultura mesopotámica, es decir, todas las culturas están bien impregnadas de religión en sus diferentes formas. La babilónica, que fue la principal, ¿correcto? Sí, y el ser humano, bueno, casi en todo lo que es la historia ha sido politeísta y muy difícilmente dejaba un Dios, pero cuando sentía que no le funcionaba, pues lo desechaba y se hacía de otros dioses, pero difícilmente se deshacía de sus dioses por esa necesidad y los tenían muy bien guardados para que no les pasara nada. Pero, yo aquí me surge una pregunta. Se hace el estudio a muchas personas y se concuerda que hay una necesidad o que ese gen resulta que sí están las personas, bueno, según esos estudios. Pero aquí tengo yo una pregunta: ¿qué pasa, hermano Domis, qué pasa con los ateos? El que no cree en Dios, porque ateo es sin Dios, ¿no? Según la palabra. Sí. Para mí, y eso lo planteé en un debate que tuve con un ateo, el ateo realmente tiene ese gen también. El problema estriba en que en su mayoría se cumple la palabra bíblica del Salmo 53, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Partiendo de ese principio bíblico, el problema del ateo no es racional. No es, dice el ateo, en su mente. En su mente él sabe que hay Dios. Y si le vamos a llamar a la genética, él tiene la necesidad de creer en ese Dios. Dice en su corazón. Entonces el problema del ateo es de sentimientos. O de resentimiento. Y más que sentimiento, es resentimiento, porque culpan a Dios de los desastres que ocurren en la humanidad. Y la pregunta de todo ateo: ¿dónde estaba Dios cuando mataron a los millones de judíos que se dice que mataron o a los niños, que murieron en tal lugar? Entonces, ¿dónde estaba Dios? Y ahí se ve que realmente el problema de ellos no es racional, no es mental, sino que es de resentimientos contra Dios. Quisiera agregar un poquito. Los ateos, ellos creen en algo. O sea, a la hora que uno le pregunta, bueno, ¿usted no cree en Dios? No, entonces ¿en qué cree? Tiene que creer en algo. Cree en las leyes morales e invoca las leyes morales. Por ejemplo, algunos científicos como Stephen Hawking, parece que se llama, él habla un poquito acerca de esto. Dice: Dios no existe. Se cree que es el hombre más inteligente. Dice: Dios no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? No, existen leyes del universo. ¿Y qué es lo que hacen las leyes del universo? Las leyes del universo, dice, bueno, está la gravedad, si crees o no crees, la gravedad ahí está. Él habla de una ley de la compensación, es decir, lo que se siembra, eso se cosecha. Entonces comienza a plantear una cantidad de leyes que a la larga la confianza de este científico y de otros más está puesta en esas leyes. Sí, el problema es que no pueden haber leyes si no hay un legislador. Correcto. Entonces es ahí, las leyes están ahí, pero hay alguien que las puso, que las ha diseñado, que las ha puesto. De hecho, en la historia hay personas que han tratado de explicar precisamente, claro que en este punto lo que nos da esta teoría no es comprobar si existe Dios o no, ¿verdad? No. Sino decir que en nosotros hay un gen que nos hace creer en Dios. Pero aquí entonces la pregunta es, según la perspectiva de las personas que ponen esta teoría, ¿ellos piensan que Dios puso ese gen o no creen en Dios? El que plantea esta teoría piensa que alguien, o sea, específicamente no dice Dios, o todos los que han planteado esta teoría no dicen Dios, sino dicen alguien puso ese gen, o sea, alguien nos programó para creer. Pero según este estudio, aseguran que este gen es importante para el desarrollo del ser humano y que es vital, porque una persona que deje de creer va para la ruina. Es decir, es necesario creer. ¿Y ustedes qué creen? ¿Existe o no existe ese gen? Pues yo, a mi forma de ver, sí existe. Dios puso
este gen para que todo ser humano esté apto para creer. De lo contrario, pienso yo de que se nos sería imposible creer. Claro, quiero hacer la observación, esto es un punto de vista personal, claro. Sí, claro. Yo antes de que surgiera esta teoría, que yo siempre he planteado es lo siguiente, que el hombre está compuesto de dos cosas, una que es de origen divino y una que es de origen terreno, es el cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma. Y obviamente el alma tiene necesidad de las cosas espirituales, y eso es lo que ha llevado al hombre a buscar siempre un Dios con quien estar en contacto de una manera espiritual, porque aunque los hayan representado en figuras antropomórficas o como fueran los inventos que ellos tuvieran, pero no creían que eso en esencia fuera el Dios, sino que creían que había un ser espiritual con poderes detrás de esa imagen, por el hecho de que si nosotros sacamos un pez del agua, por muchos manjares que le pongamos siempre va a ser infeliz porque no está en su mundo. Entonces el mundo del alma es un mundo espiritual, por lo cual tiene la necesidad de vivir en contacto con ese mundo espiritual. De hecho, hay algunos pasajes de la Escritura, sobre todo en Salmos, donde dice: como el ciervo brama por tomar las corrientes de las aguas, así clama por ti, es el alma mía. Entonces dice también: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo creo que cuando Dios puso una parte de él en el hombre, desde ese momento Dios se volvió su centro de gravedad, donde hay una parte del hombre que siempre lo va a traer hacia Dios, a tener la necesidad de estar cerca de él, o poner su vista hacia nuestro Dios, hacia esa parte espiritual. Pudiéramos decir, hermano Jesús, que en el corazón hay un espacio, hablando metafóricamente, hay un espacio con la figura de Dios que solamente Él puede llenar, y que solamente cuando Él entra allí, el hombre se siente pleno. Porque a fin de cuentas el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Correcto. Es más, cuando nosotros observamos a Caín y Abel, Dios no les pide absolutamente nada a ellos. Sin embargo, de su propia voluntad, para estar en contacto con Dios, ellos cada quien preparan una ofrenda del fruto de su trabajo. Uno prepara el fruto de la tierra, otro el fruto de los animales, pero cada quien a su manera, a su forma de pensar, querían agradar y tener contacto con ese ser superior. Que el ser humano se perdió, eso sería otro tema de debate, sí. Porque el ser humano ha buscado a su forma. Unos lo han buscado a través de las piedras, del sol, y se inclinaron al sol, a la luna, a los fenómenos desconocidos, pero todos querían estar en contacto con Dios. Es más, cuando la Escritura habla de aquellos que edificaron la ciudad de Babilonia y la torre de Babel, la idea era construir ahí un centro de adoración. Pero ¿para qué querían construir una torre? Porque querían estar cerca de su Dios. Entonces todo el mundo quiere estar cerca del ser espiritual, de su creador. Que lo busquen de forma diferente o de forma equivocada, pues... Y es que la Sigurat era como la representación de un monte. Como las creencias de la antigüedad era que los montes eran habitación de dioses. Hablamos del monte Olimpo, donde los griegos creían que allí era el hogar de los dioses. Y así como ese monte, pues todas las grandes naciones que dominaron el mundo tenían su monte sagrado. Y Israel no escapó a eso. Para ellos era Sión, el monte donde Dios habitaba. Le llamaban ellos en esa palabra Sión, que significa el lugar que escogió Dios por habitación. Sin embargo, llegó un momento en que un hombre de Dios volvió a ver a todos esos montes y dijo: él alzaré mis ojos a los montes. Y allí se fue hasta el de Sión, de donde vendrá mi socorro. Pero vio al cielo y dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces pudiéramos pensar que todo hombre tiene esa inclinación, sea por gen o no sea por gen, tiene esa inclinación
de creer en Dios. Independientemente, bueno, ahora voy a hacerlo así, independientemente de lo que el gen o la forma espiritual nos atraiga hacia Dios, bueno, primero, ¿qué podemos decir? ¿Hay algo en la Biblia acerca de esto? Pues lo que la Escritura nos menciona es lo que ya mencionaba el compañero Adonis, de pues la necesidad que el ser humano tiene de buscar a Dios, ¿verdad? Y que Dios, además de esa necesidad, pues da su palabra, y a través de esta palabra nace la verdadera fe, la fe divina, como está escrito en el libro de Romanos. Por el oír viene la fe, por el oír de la palabra de Dios. Esto ya no es el sentimiento o el pensamiento humano o la necesidad de buscarlo a mi manera, porque precisamente el ser humano lo busca a su manera. En el caso de nosotros, pues nos tocó la bendición de escuchar la palabra revelada de un apóstol de Jesucristo, y esta palabra engendró en nuestro corazón la fe. Entonces, bueno, hemos visto que hace ese momento que en esta teoría que estamos platicando hay un gen que nos hace creer en algo divino, en una deidad, ya sea monoteísta, ya sea politeísta, pero nos mueve a la necesidad, o nos hace tener la necesidad de creer en algo. En el caso de la enseñanza que tenemos nosotros a través de la Escritura, decía nuestro hermano Enrique, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no cualquier palabra, sino a través de la palabra de Dios. Entonces, ya esa fe nos va a alimentar para fortalecernos en la esperanza que tenemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo y esperarlos con nuestras lámparas encendidas. Pero ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se puede creer? ¿Por qué? Porque creemos en Dios por la fe. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Pero también se puede creer en Dios por los hechos, por algunas manifestaciones. Sí, efectivamente. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que esa perfección del universo, que significa uno en lo diverso, es decir, que a pesar que hay diversos planetas, diversas estrellas, no colisiona una con la otra, sino que respetando las leyes, pues ahí está haciendo funcionar perfectamente a donde uno está. Por ejemplo, el Sol a la distancia exacta para no hacernos daño, porque si estuviera más lejos nos causaría daño, y si estuviera mucho más cerca de la misma manera. Así la Luna a la distancia perfecta donde tiene que estar. Y si nosotros nos quedamos simple y llanamente aquí en la Tierra y empezamos a ver todas las grandes obras que Dios hizo, que todo lo hizo con sabiduría, y observamos desde las criaturas más insignificantes, por ejemplo una hormiga, que no solamente es un animalito, una criaturita pequeña, sino que es algo que expresa la sabiduría de Dios, como lo dijo Salomón: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Entonces son criaturas mediante las cuales nosotros podemos ver cómo Dios hizo algo tan hermoso, que el hombre, por muy artista que sea, por muy especialista, el hombre jamás ha podido ser ni siquiera una hormiga, hacer una criaturita de esas y poderle dar vida. Por muy científico que sea, no ha podido. Lo que ha podido hacer es alterar el ADN de una criatura con otra, hacer criaturas híbridas, pero esas no son creaciones partiendo de la nada, sino que lo que hacen es parten de algo. Sin embargo, Dios creó todas las cosas sin andar haciendo experimentos de hibridación, ¿no? Sin tener él un principio físico que estuviera viendo. Un laboratorio de genética donde se hicieran experimentos. Dios no ha experimentado, Dios ha hecho las cosas perfectamente, y eso nos lleva a pensar
de una manera natural que hay alguien que ha hecho las cosas, porque si existe una casa, no se hizo sola, hubo alguien que la hizo. Pero esta creencia todavía forma parte de una fe de carácter natural, es una fe silvestre que nace como nace la hierba en el campo, como nace en el campo las flores, ¿no? Sin embargo, hay una fe que es divina, que esta ya no podemos atribuirla al aspecto humano, sino que esta nace del oír la palabra de Dios, como se ha dicho, como lo dijo aquí nuestro compañero Enrique, nace de oír la palabra del Señor, porque del oír viene la fe. Entonces, esta fe podemos ya hablar que es una fe que ya no nació silvestremente, sino que fue sembrada, fue cultivada y a la vez cuidada por un hortelano divino para que crezca sanamente y nos lleve al destino para el cual Dios nos trajo a esta tierra. De hecho, cuando andaba de moda lo de la clonación, con lo de la oveja Dolly, había siempre una disputa si el hombre debería clonar un hombre o no, y se hablaba de que si tenía la posibilidad de crear vida o no. Y bueno, se dijo, creo que el varón de Dios, el hermano Samuel, fue el que dijo: a ver, pero que tomen barro, le den forma de hombre y le den vida. Pues no, el hombre no ha podido, y creo que no lo podrá hacer jamás, no sé, pero hasta el momento no ha podido. El hombre también, a través de la historia, ha querido, a través de la lógica, demostrar que Dios existe. Por ahí encontramos algunos que eran incluso filósofos y que decían, bueno, ponemos varios dados. Entonces uno, en el final, el antepenúltimo tumba al último, y así se va, pero uno es el que tiene que mover sin ser movido, ¿no? Entonces ese es el que mueve sin ser movido, es Dios. Y ha procurado buscar, siempre ha procurado buscar alguna forma de mostrar que Dios existe. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes que seguramente, como están en la obra, habrán visto más cosas, pero de repente vemos cosas humanamente inexplicables, cosas que pasan que no le podemos dar a algún origen material. No sé si ustedes tengan alguna experiencia que digan, no, esto no pudo ser más que por... Así como hay cosas normales, pero también hay cosas paranormales y hay cosas sobrenaturales. Cuando hablamos de las cosas normales, son fenómenos que tienen una explicación lógica, una explicación racional de aquellos acontecimientos. Pero luego entramos a un campo más elevado, que es el campo de lo paranormal. Es ahí donde entra incluso la parapsicología, para poder darle una explicación a esos fenómenos que suceden y que son captados incluso a través de cámaras de video y de fotografía, donde ya la ciencia ya se queda corta. Entonces estamos ya entrando en un mundo diferente, pero lo paranormal es donde es el mundo donde opera Satanás y sus huestes. Pero cuando ya hablamos de lo sobrenatural, ya estamos hablando de donde opera Dios y sus ángeles. Y lamentablemente a veces cuando pasan ese tipo de cosas, viéndolo primero a este punto, en ocasiones es porque Dios nos quiere decir, mira, aquí yo estoy, y estoy para cuidarte, estoy para ayudarte. Entonces, lamentablemente el hombre siempre le busca alguna explicación natural. Entonces, yo lo digo también por mí mismo, porque ahora en el mes de enero tuve un accidente muy fuerte, lo platiqué aquí en mi canal, un accidente donde mi vehículo dio vueltas, quedó deshecho el vehículo y cayó un barranco de 4 metros, y yo salí por mi propio pie sin que me pasara nada. Busqué ayuda, me ayudaron, esperaban a que me saliera algún golpe o algo, o que me hinchara. No me pasó absolutamente nada. Y bueno, yo digo, es Dios que nos ayuda. Correcto. Y a veces, como que yo decía a mi esposa,
pero era lo bueno que tenía el cinturón de seguridad. Y ella me decía, no, es que es Dios que te cuidó. Y a veces queremos buscarle quitarle el crédito a Dios, pues. Pero decía yo, es que sí es cierto, es que aquí no hay más de que Dios lo ayuda a uno en ese tipo de... No, y es que el aspecto racional a veces puede. Por ejemplo, si nosotros queremos quitarle el crédito a Dios de lo que aconteció en Jericó, yo podría decir que los muros de Jericó estaban viejos, que el zapateo de los judíos alrededor de la ciudad aflojó la tierra y que la vibración de las trompetas hizo colapsar los muros, tal cual si alguien grita, quiebra un espejo, alguien que grite fuerte frente a un espejo, la vibración lo destroza, ¿no? Entonces, hay muchas explicaciones científicas, racionales, que pueden descartar muchas cosas, pero que realmente son de origen sobrenatural. Y hermano Enrique, ¿qué es lo que nos dice esta teoría acerca de Jesús, de Mahoma, de Buda? Sí, creen que ellos pues eran seres iluminados, seres sobrenaturales. Claro que ellos observan una gran diferencia, por ejemplo, entre Mahoma, Buda y entre Jesús. Siempre la ciencia ha considerado a Jesús un ser mucho más grande que los demás seres que han existido, estaba más desarrollado, como más elevado, y logran observar algo más grande en Jesús, incluso con la capacidad de partir el tiempo, de un antes, un después, y la historia narra tantos días antes de Jesús o tantos años después de Jesús, y todos los hechos de Jesús son mucho más sobresalientes, y esto hace de que ellos vean en Jesús un ser superior a Mahoma, a Buda y a otros seres más que han existido. Sí, quiere decir que si a lo mejor es un decir, si el Señor Jesús hubiera tenido descendencia, probablemente alguno de ellos hubiera heredado un gen como él. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, según lo que nos platica esta teoría, ahora si nos fuéramos hacia atrás, ¿de dónde salieron esos genes, no? Sí. Bueno, esa es una pregunta que... La genética de Jesucristo. No, que por cierto ahí nada más es una sola, ¿no? Sí, correcto. Es de Dios a él. Creo que hubieron 23 cromosomas que puso Dios. Sí, correcto, definitivamente. Sí, fue un nacimiento... Sí, porque María solo podía poner 23. Sí. Podía poner 23. Lo demás lo puso Dios. Sí. No, y si usted ve en el libro de Isaías, nos dice el libro de Isaías de que no le sería contada descendencia. O sea, refiriéndose a una descendencia física, una descendencia biológica, pero más adelantito en el mismo capítulo menciona y dice que después vendría su descendencia. Esta descendencia ya no es una descendencia biológica, sino que es una descendencia por la fe, lo que está escrito en el libro de Juan. Dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto ya no es una descendencia biológica, sino que ya viene siendo una descendencia espiritual, y en este caso somos nosotros, pues el pueblo de Dios. Como esposa tampoco hay, como los que sacan la teoría de que María Magdalena era la compañera de vida del Señor y que de ahí vienen los reyes merovingios, ¿verdad? Y todo lo que Dan Brown también planteó en su literatura novelesca del Código Da Vinci. Jesucristo fue anunciado en la profecía siempre soltero. Si nosotros vemos los prototipos, los tipos de Jesucristo, las alegorías de Cristo, por ejemplo, tenemos una de las primeras alegorías que se mencionan en la Biblia, es el caso de José. José es una alegoría de Cristo, su vida, odiado por sus hermanos, al igual que Jesucristo. Tuvo 2 hermanos que lo acompañaron, igual que Jesucristo. Uno de esos 2 se vendió a José, así fue también Cristo. Pero cuando José es vendido, José estaba soltero, José no se había casado, José no tenía esposa ni nada. Entonces, de ahí es proyectado Jesucristo como soltero. Luego, otro personaje que fue alegórico al Señor fue Isaac,
cuando lo lleva Abraham al sacrificio, era un muchacho que no había conocido mujer. Entonces también una vez más es proyectado, soltero en su vida hasta el sacrificio. El cordero pascual, que también era un tipo de Cristo, era cordero de 1 año, y un cordero de 1 año todavía no se ha pareado con oveja. Entonces él es proyectado en toda su vida hasta su muerte como un ser soltero, es decir, un hombre que no tenía compañera de vida, tal cual los hombres la quieren hacer ver. Sí, ha habido varios documentales donde supuestamente le han encontrado esposa e hijos. Digo, que por ahí unas ruinas que decía Magdalena, o hay otros que han querido demostrar su descendencia, y otros que han querido encontrarle una explicación a esa concepción o cómo se formó el Señor Jesús en el vientre, ¿no? Porque volvemos a decir, viene de la mitad, ¿no? Pero pues si en el síndrome de Down, por una alteración así de un cromosoma más, hay todo un cambio en la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaríamos si nada más fueran 23? Pero bueno, suponemos que Dios puso lo demás, pero lo formó completo, ¿no? Correcto. Lo formó completamente, y por adopción, bueno, fue hijo de José, porque pues, la adopción en ese tiempo pues era más pronunciada, pues más fuerte. Bueno, pues no sé si gusten agregar algo más, hermano Rick, hermano. Yo quería decir que si ahí en la misma proyección de José es llevado 3 años a la prisión, y luego que sale se convierte en el amo y señor de Egipto, y luego se le da una esposa para que iba con él en ese palacio. Jesucristo también fue muerto 3 días. Cuando resucita se convierte en el amo y señor del universo, y si una esposa se le da a él después de eso, es la iglesia amada del Señor. Sí. Muy bien. Bueno. Lo que estaba como para plantear para el final es de que aunque el ser humano pues tenga la necesidad de Dios, sea por un gen o por la necesidad que Dios pone en él a través de su espíritu, y que el ser humano busque a Dios con las diferentes alternativas que hayan, y que pretenda utilizar los medios que quiera utilizar o acercarse a Dios de las diferentes formas que quiera hacerlo, mientras no esté en el camino que Dios ha determinado, nada más se quedaría en una necesidad. Entonces digo esto porque hablando de la iglesia del Señor, tuvimos la bendición de escuchar pues la palabra de Jesucristo revelada a su apóstol, y esta palabra que ha llenado nuestro ser, y que aquel vacío que había en nosotros fue cubierto, y que nosotros no solamente tenemos la necesidad de creer, sino que hemos creído, ya no solo por la necesidad humana, sino porque Dios así lo quiso, y como está escrito, según la fe de los escogidos, y esto nos hace a nosotros pues doblemente llenos de dicha, ¿verdad? Muy bienaventurados. Y pues si este canal llega, o esta señal llega a personas que no son de la iglesia, pues queremos invitarlos a que ellos se acerquen para escuchar esta palabra revelada que les permitirá pues tener ese contacto que desean con Dios. Llenar ese vacío. Sí, pues realmente sea o no sea por gen, bueno, la fe viene a nosotros, independientemente, me refiero a si existe la necesidad o no a través de esos genes, pues la palabra de Dios ha llegado a nosotros a través de nuestros oídos, ha llegado a nuestros corazones. Y no solamente los apóstoles de Jesucristo en este tiempo, no solamente, a través de palabra, porque, su palabra es de Dios, pero también a través de las Escrituras nos han demostrado. Así que, pues, no hay que tener una fe silvestre, como decía nuestro hermano Adonis, sino también hacer comparar, no solamente decir yo tengo fe porque en esta religión me hablaron así, sino también porque en esta religión no solamente me hablaron, sino me demostraron con las Escrituras que las cosas eran así. Es decir, vamos viendo por los caminos, comparemos, y si usted no es de la iglesia, la luz del mundo, yo lo invito a que escuche la palabra que aquí se habla, y constatémoslo con la Biblia
constatémoslos no solamente con la Biblia, sino con los hechos, ya que los hechos son los que van a demostrar realmente y a través de la misma palabra que se compara. Pues hemos platicado entonces de este tema que es el gen de Dios. También lo invitamos a que usted a través de este medio nos platique qué es lo que usted cree, qué es lo que usted ha escuchado, qué es lo que usted opina. Yo les agradezco mucho a nuestro hermano Enrique, a nuestro hermano Adonis. Dios les pague por haber aceptado la participación en este programa de Estudiando las Sagradas Escrituras. Hermano, pues Dios le pague, hermano Enrique. Sí, Dios le pague a usted por invitarme y compartir este momento muy especial para mí. Dios le pague, hermano Adonis. Está pagado, hermano, y le digo, Dios le pague a usted también por habernos invitado, porque realmente esto es lo nuestro, el compartir con los hermanos y aquellos que tampoco han conocido, pues que llegue a ellos también este conocimiento, porque eso es lo que Dios quiere, que proliferemos su palabra, que lleguemos a todo el mundo con este mensaje que lleva implícito una invitación para escuchar la palabra de verdad. Y bueno, pues ojalá los veamos muy pronto ya otra vez en los medios, porque vuelvo a repetirlo, aprendemos mucho, la iglesia en general, de los que visitan mi programa, y también los que visitan nuestros programas me han platicado que todos estos estudios o todas estas pláticas a ellos les sirve tanto para aprender ellos como para los que van a la obra. Personas que no son de nuestra iglesia están viendo estos programas, y pues les vuelvo a extender la invitación: acompáñenos en nuestros próximos programas, comparte estos programas, sigue escuchando y denos su opinión. Nosotros lo invitamos a que asista usted a la Iglesia La Luz del Mundo. Está en todas partes de la Iglesia La Luz del Mundo, está en 54 países, y pues usted puede visitarnos, donde amablemente les serán atendidos por las personas que estén allí, ya sean miembros de la iglesia o ya sean los mismos ministros que están al frente de las iglesias. Bueno, pues yo me despido agradeciéndoles por haber estado un momentito con nosotros, y los invitamos nuevamente a que compartan estos estudios y nos acompañen en nuestro próximo programa. La paz de Dios sea con ustedes y el Señor les bendiga.